El poder secreto del ayuno y la oración. El poder secreto del ayuno y la oración. Y vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y aquí vamos a encontrar el secreto, hermanos, de lo que hace el ayuno y la oración cuando un pueblo, cuando una iglesia se decide, ¿verdad?, a poder poner en acción este secreto que Dios nos ha dado para poder ser hombres exitosos, mujeres exitosas, iglesias exitosas. Dependen de este secreto de lo que es el ayuno y la oración. Jonás capítulo 3, versículo del 1 en adelante, ¿verdad? Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino palabra por segunda vez. Quiere decir que Dios ya le había hablado la primera vez, ¿verdad? Pero no había hecho caso. Vino, dice, palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino era, fíjese, mire qué grande era, ¿verdad? Que eran 3 días de camino. Y comenzó Jonás, dice el verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ¿qué? Ayuno. Y se vistieron, dice, de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, o sea, el rey de Nínive hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire qué historia más bonita esta. Una ciudad corrupta, pecadora, llegó a Dios, ¿verdad?, el pecado de esta nación. Dios decide destruirla, pero antes de destruirla le da una second chance, dice el gringo, ¿verdad? Le da una segunda oportunidad, porque Dios siempre va a dar una segunda oportunidad, hermano, o tal vez una tercera, o una cuarta, o una quinta, o una sexta, o una séptima. La Biblia dice 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Lo único que no hay que jugar con el pecado, porque algunos no tienen la oportunidad de llegar a las 7, en la primera los mata el Señor. Pero aquí esta ciudad, hermanos, estaba tan corrupta que llegó a la presencia de Dios el pecado. Y Dios decide destruirlos, pero antes les manda al profeta Jonás, un predicador pésimo que no quería que se arrepintiera Nínive. Según los comentaristas dicen que el mensaje de Jonás es:
hijos del diablo, arrepiéntanse, porque en 40 días Dios los va a quemar con fuego. Ese era un mensaje, hermanos, que de odio, pues, el que predicó Jonás. La sorpresa es que todo Nínive se arrepintió con ese mensaje, ¿verdad? Y Jonás se enojó, tanto que le dijo a Dios: quítame la vida, yo sabía que los ibas a salvar, ¿verdad? Pero ¿qué hizo, hermanos, que Dios salvara esta nación entera, que eran como 120,000 personas? Se pusieron en ayuno y en oración. Diga conmigo: ayuno y oración. Mire, es tan poderoso el ayuno y la oración, ¿verdad? Es tan poderoso que mueve la mano de Dios, desata el poder de Dios sobre un hombre que tal vez está pasando por una crisis, sobre una familia que tal vez está pasando por una crisis, sobre una nación como Estados Unidos, hermanos, que es una nación donde nació el evangelio, pero esta nación le ha dado la espalda al Señor. Pero aún así hay un remanente en los 50 estados que estamos orando para que Estados Unidos se vuelva al Señor. Por eso el Señor no la puede consumir con fuego, porque hay un remanente, ¿verdad?, que clama al Señor. Porque Estados Unidos es la nación que más misioneros ha mandado para el mundo entero. Para el mundo entero. Entonces estamos clamando y orando para que Dios haga algo. Y este rey, hermanos, puso en ayuno hasta los animales. Dijo: no se les den de comer, ni a bueyes, ni a ovejas, nada. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros y no nos mate. O sea, había un arrepentimiento radical. Era un arrepentimiento de transformación y de cambio. Y si Dios, hermanos, pudo salvar una nación porque ayunó y oró, ¿qué no puede hacer con un hombre como nosotros o como una mujer como usted, que tal vez tiene una crisis, pero se pone en ayuno y en oración? Por eso es que esta semana nosotros tenemos que aprovechar a orar por una gran necesidad que usted pueda tener. Tal vez tiene un hijo rebelde que no quiere nada con Dios, un marido rebelde que no quiere nada con Dios, una mujer rebelde, ¿verdad? Un hijo que tal vez esté en droga, que no quiere nada con Dios, ¿verdad? Es un buen tiempo esta semana para que lo pongamos en oración. Tal vez usted no puede dejar un mal hábito que tiene. Bueno, esta semana usted puede romper con ese mal hábito, porque si Dios tuvo poder para cambiar más de 120,000 personas, ¿cómo no va a poder tener poder para cambiar un mal hábito, hermanos? Así es que hay cosas como cristianos que nunca vamos a alcanzar si usted no ora y ayuna. Nunca las vamos a poder lograr. Por eso es que las iglesias, algunas iglesias creen que el ayuno era del Antiguo Testamento, que ya no hay que ayunar, que ya no hay que orar. No, hermanos, esa es una gran mentira de Satanás. Hay que pagar un precio, sí, ¿verdad? Dios bendijo al rey David, pero en el Salmo 109, verso 24, ¿verdad?, encontramos que David tuvo que pagar un precio. Este hombre fue un hombre que caminó conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Pero mire lo que David hacía. Cuando leemos el Salmo 109, verso 24, encontramos que este hombre era un hombre de ayuno y era un hombre de oración. Dice el verso 24: mis rodillas, dice, están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne, dice, desfallece por falta de gordura. Quiere decir que este hombre tenía una vida de ayuno y oración, ¿verdad? Este no estaba delgadito porque iba al gimnasio, estaba delgadito porque era un hombre de ayuno, era un hombre de la palabra, se metía profundamente, ¿verdad? Tanto que estaba delgadito, dice ahí. O sea, es un gran peligro vivir sin ayuno y sin oración, hermano. Yo no se lo recomiendo a nadie. A mí el diablo me ha pegado unas zarandeadas buenas cuando dejo de ayunar y cuando dejo de orar. En los 20 años que tengo de ser pastor, ¿verdad? Porque a veces he bajado la guardia. No se puede, ¿verdad? Esto es un estilo de vida que tenemos que vivir como cristianos.
Entonces, ¿cuándo hay que ayunar? Cuando hay una crisis. ¿Cuándo hay que ayunar? Cuando hay una crisis. Y la iglesia tenemos una crisis. Que el mundo entero está bajo lo maligno, dice la Biblia. Es una buena razón para ayunar, ¿verdad? El Valle de San Fernando tiene 3 millones de hispanos, pero solo el 15% alcanza a ser salvo si Cristo viniera. El 15% están en las garras del diablo. Entonces, cuando hay una crisis, hay que ayunar, ¿verdad? En la nación, en la familia, o cuando te secas espiritualmente. Cuando un cristiano está seco espiritualmente, hermano, que ha dejado de congregarse, ha dejado de orar, ha dejado de ayunar, está seco espiritualmente. Es una urgencia que ese hombre o esa mujer se meta en ayuno y en oración antes que el diablo lo despedace y lo saque de la iglesia y se lo lleve a bailar la charanga allá al mundo, ¿verdad? Ha dejado de crecer. Por eso en esta noche vamos a hablar del poder secreto del ayuno y la oración. Mire que en Efesios 6:10, el Señor nos habla, ¿verdad?, de lo que hace este secreto del ayuno y la oración. Y dice ahí el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? A través del ayuno y a través de la oración, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice, vestíos. ¿Vestíos de qué? De toda la armadura de Dios, dice. Toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, hermanos, ahí va el ayuno, la oración, la palabra, la fe, una vida limpia, ser humilde, ¿verdad? Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. Imagínense, para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué tenemos que ayunar, hermanos? Porque el diablo ataca todos los días. Nosotros peleamos con la carne todos los días. Nosotros peleamos con el pecado todos los días. Nosotros peleamos con malos pensamientos todos los días. Nosotros peleamos con emociones caídas todos los días. Nosotros peleamos con malos sentimientos todos los días. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, dice, del diablo. Porque no tenemos lucha, dice aquí, contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que reinan en las regiones celestes. Por tanto, dice ahí, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir, dice, en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firme. Entonces el cristiano tiene que estar bien armado, hermano, hasta los dientes. Una vez prediqué una prédica que se llamaba armado hasta los dientes, ¿verdad? De toda la armadura de Dios, dice ahí. O sea, Dios te da nuevas fuerzas para enfrentarte con el enemigo. Porque nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y yo mismo. Y el más peligroso soy yo mismo, porque no me conozco. El corazón es perverso y es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Los peores enemigos están adentro de mí, ¿verdad? Por eso todos los días tenemos que estar firmes. Entonces, hermanos, Dios demanda a la nación entera que se humille. Cuando leemos ahí 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo. Humillarse en ayuno, porque el ayuno te hace humillarte delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar desde los cielos su oración, perdonaré su pecado, dice, sanaré su tierra y les abriré los cielos. Entonces, hermano, la demanda es enorme, ¿verdad? Hay una responsabilidad en el liderazgo de la iglesia.
Por eso si usted va a ser líder de esta iglesia, más le vale que ore esta semana. Si no, no va a dar, no va a haber mucho beneficio, ¿verdad? La demanda cae sobre el liderazgo de la iglesia y después sobre la iglesia entera. Entonces necesitamos conocer este secreto de lo que es el poder del ayuno. En 2 de Corintios 10:4 nos enseña la palabra de Dios y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Milicia es guerra, hermano. Nosotros estamos en guerra todos los días, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? El día domingo es el día más difícil, porque el diablo pone mucho entretenimiento para que la gente no venga a la iglesia. Si no es un partido de fútbol, o es que va a venir algún famoso, o es que hay un cumpleaños. Y el cristiano débil es fácil, ¿verdad?, que negocie la bendición y deja de venir a la casa de Dios. Pero el que está fuerte, hermano, ese no negocia la bendición. Por eso dice: porque las armas de nuestra milicia, ¿verdad?, no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son barreras que el diablo pone para que usted no crezca espiritualmente. Una vez dijo un predicador: si usted no puede dormir en la noche, lea la Biblia y ya va a estar roncando rapidito, dijo. ¿Verdad? Porque hay gente que cuando lee la Biblia le da sueño. Si la lee en la mañana le da sueño, si la lee a mediodía le da sueño, si la lee en la tarde le da sueño, no digamos en la noche, porque está luchando con un gran demonio, ¿verdad? Entonces no, tenemos que estar, ¿verdad?, fuertes, armados hasta los dientes para poder enfrentar al enemigo. Entonces tenemos armas que Dios nos ha dado, hermano. No podrás vencer sin ayuno y sin oración. Si Cristo necesitó ayunar, ¿cuánto más nosotros, hermano? Amén. ¿Cuántos días ayunó Jesús? Jesús conoció el secreto del poder. Porque alguien dice: no, pues ¿cómo Jesús no iba a vencer si Él era Dios? No, todo lo que Jesús hizo lo hizo como hombre. Él dependió del Espíritu Santo en los 33 años que estuvo aquí en la tierra. Él no usó su poder divino. Como hombre, como cristiano, 100% hombre, Él hizo todo lo que hizo. Por eso cuando leemos Mateo capítulo 4 versículo 1 y 2, dice: entonces Jesús fue llevado, dice, por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿A alguien le gustaría que el Espíritu Santo lo llevara a algún lugar para ser tentado por Satanás? ¿A Jesús? Si el Espíritu Santo llevó a Jesús, ¿usted cree, hermanos, que el Espíritu Santo no nos va a llevarnos a nosotros también para ser tentados por el diablo? Pero el Espíritu Santo no lo va a llevar a usted y a usted para ser tentado por el diablo si usted no ayuna y si usted no ora, porque no va a poder ganar la batalla. Pero si usted es un hombre de oración y usted es un hombre de ayuno, el Señor le va a poner endemoniados en el camino, ¿verdad?, para que usted vaya y los libere. Mi esposa y yo hemos lidiado con tantos endemoniados, tantas experiencias que hemos tenido, hermanos, en este peregrinaje de familia pastoral, ¿verdad?, que hemos visto a Satanás realmente obrar, como hemos visto la mano poderosa de Dios también. Así que aquí nos enseña, ¿verdad? Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero mire cómo estaba Jesús. Dice: después de haber ayunado. Después de haber ayunado. No fue antes. Después de haber ayunado, el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado por Satanás. Después, dice, de haber ayunado, ¿cuántos días?
40 días y 40 noches. O sea, Jesús no comía a mediodía, no comía en la tarde, no comía en la noche. 40 días y 40 noches sin comer. ¿Cuántos aguantarían por lo menos 3 noches y 3 días? Ni un amén, ¿va? Estamos hechos leña, hermano. Imagínense, 40 días y 40 noches, dice. Jesús ayunó, como hombre, no como Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Nos debería dar vergüenza de ser cristianos, hermano. Dice 40 días y 40 noches y tuvo hambre, dice, claro, era hombre, tuvo hambre. Pero no solo Jesús ayunó. Vaya conmigo también a Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 28. Ahí tenemos otro hombre que ayunó, Moisés. Ayunó unos días también. Mire lo que dice Éxodo 34, 28. Hablando de Moisés, dice, y él estuvo allí con Jehová, o sea, en el monte Sinaí 40 días. Y él estuvo, dice, con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Porque por lo regular uno agua tiene que, ¿verdad?, tomar. Porque una persona dice que lo más que dura con vida son 5 días sin agua y 40 sin comer, ¿verdad? Pero sin agua no se puede vivir. Pero dice que Moisés estuvo 40 días, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos, dice. O sea que Moisés también ayunó. No solo 40 días, fueron 80 días. Porque vino y miró la corrupción que había abajo. Quebró las tablas, ¿verdad?, al ver la corrupción. Y volvió a subir otros 40 días. Fueron 80 días que ayunó Moisés. Pero no solo Moisés ayunó 40 días. Tenemos otro en Primera de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. Estos hombres conocieron el secreto, hermanos, del ayuno. Elías, dice, se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, dice, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estos hombres, hermanos, conocieron el secreto del ayuno y la oración. Por eso cuando Jesús se transfiguró delante de aquellos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, dice que aparecieron 2 varones a la par de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda, y dice, vestidos de vestiduras blancas. ¿Y quiénes eran? Moisés y Elías. Estos hombres conocieron el poder del ayuno y la oración. Así que, hermano, tenemos que verdaderamente practicar, ¿verdad?, esta arma de guerra. Daniel dice que ayunó con sus amigos y fueron hallados 10 veces mejor. Imagínense, 10 veces mejor. Entonces necesitamos volver al ayuno y la oración para quebrar todo poder del diablo, ¿verdad? Todo poder del diablo. Por eso Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo quiero enseñarle rápidamente, ¿verdad?, 9 razones por qué ayunar esta semana. Pastor, ¿y por qué vamos a ayunar? Por estas cosas que vamos a mencionar ahorita. La primera razón es para expulsar demonios. Diga conmigo, para expulsar demonios. Todos los días peleamos con demonios, hermano. Esta carne todos los días pelea con demonios, todos los días, ¿verdad? Por eso Jesús dijo en Lucas 10:19, mire, Lucas 10:19, tenemos que ayunar esta semana para expulsar demonios. El diablo nos visita y si le damos quebrada se mete a la sala, y somos alcahuetos se mete a las recámaras y a los cuartos también, ¿verdad? Y si no tenemos ayuno y oración no lo vamos a poder sacar.
Cristo es respetuoso, Él te toca la puerta y si tú se las abres, Él entra. Pero el diablo no. El diablo te toca la puerta con una hendidura que le abras, se metió a la puerta y ya no lo puedes sacar después. Eso es terrible. Por eso Jesús dijo, este género, dijo, esta atadura solo sale con ayuno y oración. Hay ataduras, hermanos, que solo con ayuno y oración podemos romperlas en el nombre de Jesús. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí, dijo, os doy potestad de hollar, dijo. Hollar quiere decir esto, mire. De hollar, dijo, serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El Señor dijo, les voy a dar autoridad sobre serpientes y escorpiones. Son demonios poderosos, hermanos, que muerden como el veneno de un escorpión, como serpientes venenosas. Hacen estragos, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo les voy a dar autoridad sobre ellas y nada os dañará. Pero si usted lee el contexto de Lucas 10, está hablando a hombres que caminaban en ayuno y en oración. Amén. Esta autoridad no es para cristianos que ni para comer ayunamos a veces. Oramos, ¿verdad? No, es para cristianos que están metidos con el Señor. Me gusta el profeta Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Aunque esos libros ni los hallamos en la Biblia y nunca los leemos, yo creo. Pero mire a ver si lo hay ahí, hermanos, aunque las páginas estén pegadas, despéguelas, ¿verdad? En Miqueas 3:8, este era un profeta de ayuno y de oración, ¿verdad? Y dice Miqueas, mas yo estoy lleno, dice, ¿de qué? Del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel, dice, su pecado. Cuando usted lee el contexto de Miqueas 3, era un hombre de ayuno y oración, Miqueas. Y él dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo. No para coquetear con el pecado, sino para romper el pecado, para declarar el pecado de Israel. Entonces, hermanos, necesitamos el ayuno y la oración, porque todos los días necesitamos expulsar demonios. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, Pedro, Satanás me ha pedido tu alma que te va a zarandear, como a trigo, le dijo. ¿Sabe cómo sacan el trigo en nuestros países, va? Lo golpean así con un mazo al trigo ahí en una malla y después lo sacuden para que salga la paja y quede el trigo. Así me pidió Satanás tu alma que te va a zarandear, le dijo. Y no se lo prohibió Jesús a Satanás. Le dijo, yo ya le oré a mi Padre para que tu fe no te falte. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, prepárate. Prepárate en lo espiritual, porque Satanás te trae cortito. Y Satanás trae cortito a los cristianos, hermano. Pablo caminaba con un demonio de guardaespaldas, imagínense. Un gran demonio caminaba Pablo con él. Por eso dice Pablo, se me fue dado un demonio, dice, para que camine conmigo, para que yo no me enaltezca, dice, sobre cosa alguna. Imagínense. Porque Pablo era tentado a la soberbia y al orgullo, porque Dios lo había llevado al tercer cielo. Pero Dios le puso un demonio para que no se le subieran los humos al apóstol Pablo. Y Jesús le dice a Pedro, Satanás te va a zarandear, prepárate. Por eso, mire, hermanos, cuando usted tenga sueños con demonios, prepárese, porque va a venir una zarandeada a su vida. Y si no lo haya bien firme, va a sufrir estrago. Va a sufrir estrago. Entonces, la primera razón por la que tenemos que ayunar es para expulsar demonios. Dijo Alberto Motesi, si tuviéramos una vista espiritual, dijo, miráramos demonios alrededor de nosotros. Van cuando vamos al trabajo, van cuando vamos acá, van cuando van allá, ¿verdad? Miráramos aquella legión de demonios, dice, que nos persiguen de día y de noche. Como dice 1 Pedro 5:8, ¿verdad? Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Pero dijo después, pero también miraríamos, dijo, un ángel. Porque Dios nos ha asignado un ángel, hermano. Usted ha visto a Messi como anda un guardaespaldas ahí, ¿verdad? Que se ha hecho famoso. Ahí lo anda. Está jugando Messi y ahí anda él. Anda él y ahí anda, y ahí anda, y ahí anda, para que nadie lo toque. Si le toman una foto, le baja la mano ahí al que lo quiere abrazar. Así me imagino yo que anda un ángel con nosotros. ¿Usted cree que si yo no tuviera ángeles que guarden mi vida, mi matrimonio, mis hijos, usted cree que yo estuviera predicando aquí hoy? No, hermano. Ya me hubiera despedazado el diablo. Así es que Dios guarda. Dios ha asignado ángeles a cada uno de nosotros. Dios ha asignado un ángel para que guarde los matrimonios cristianos, que ayunan y oran. Tienen luchas, pero no se van a separar. Van a sobrevivir esa lucha. Porque el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán, dijo, contra los hijos de Dios. Ahora, si usted anda de carnalón, ¿verdad? Tiene luchas, tiene pruebas y no viene ni a la iglesia, peor que ayune y ore, ¿cómo el Señor le va a salvar su matrimonio así? No, pues estamos fregados, dicen en mi país así. Pero si usted dice, Señor, tengo luchas, tengo pruebas, pero no me aparto de ti, sigo adelante, me meto contigo, como dice el corito, en las luchas y en las pruebas, el cristiano sigue adelante. Usted no va a perder, usted va a ganar, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Entonces prepárese, hermano. Preparémonos, iglesia, en ayuno y oración. Dios tiene planes grandes con esta iglesia y nos va a atacar y nos ataca y tal vez estamos siendo atacados. Mire, la manera más práctica como el diablo nos ataca siempre es a través de las finanzas. Siempre los cristianos andamos fregados, hombre, ¿verdad? En las finanzas. Pero nunca nos hace falta pagar los biles y pagar la renta y que haya comidita en casa. Amén. Aunque no somos millonarios, pero Dios promete que si usted se mete con Dios, la renta va a suplir, los biles se van a pagar, la refri va a estar llena de comida. Porque hay una promesa: joven fui, dijo David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted trabaja para Dios, Dios trabaja para usted. Esos son principios que tenemos en el reino. La razón número 2, ¿por qué tenemos que ayunar? Es para un avivamiento. Diga conmigo, un avivamiento. Necesitamos orar por un avivamiento, hermano. Hay iglesias que están muertas. No ganan ni una alma en el año. No bautizan ni una persona en el año. Los bautisterios están llenos de telaraña. Hay hermanos que nunca han ganado una alma para Cristo. Hay hermanos que no se saben ni la oración del pecador para poder guiar a una persona a Cristo. Me acuerdo cuando yo era líder en la iglesia, siempre había un hermano que me llamaba: hey, vos, me decía, fíjate que estoy evangelizando a alguien. ¿A dónde es que dice que aquel que nació de nuevo, cómo que se llamaba? Nicodemo, le decía yo. Juan 3:3. ¿Y a dónde es que dice que el que no está escrito en el libro de la vida se va a ir al infierno? Apocalipsis 20:15, le decía yo. Y aquel otro pasaje donde Jesús dice que Él es la puerta y que entra por esa puerta, Juan 10:9. Y el otro pasaje que dice que si tocare la puerta, Apocalipsis 3:20. Ok, ahí te dejo, me dice. Y ahí le leía los versículos a aquel, y ya lo ganaba para Cristo. Y una vez me llamó hasta, mira, se me olvidó la oración del pecador, me dijo, decime una parte ahí. Y aprendió, ¿verdad? Ahora es pastor. Gloria a Dios, Dios lo bendiga, ¿verdad? Al hermano. Entonces necesitamos un avivamiento, hermano. Gente que vive como si no hubiera una lucha espiritual, están más perdidos que Adán en el día de la madre, ¿verdad? Nosotros tenemos una lucha todos los días. Por eso ser cristiano no es fácil. Esta es una batalla de todos los días. El libro de Joel nos da, ¿verdad?, una idea de cómo provocar un avivamiento. Joel capítulo 2, versículo del 12 al 17. Hay un precio que pagar si queremos ver almas, ¿verdad? Les decía a los hermanos anoche que hoy en día las iglesias crecen robando almas de otras iglesias, ¿verdad? Así crecen las iglesias hoy en día. Al pastor Mena yo lo regaño y le digo: hagamos cultos unidos, pastor Mena.
Me dijo, es que mira, si hacemos cultos unidos, me dijo, los hermanos de mi iglesia se van a ir a querer contigo, me dijo, porque tu iglesia tal vez es mejor. O tal vez uno de los tuyos se van a querer conmigo porque van a ver que ¿verdad? Y no, hermano, no necesitamos andar robando almas de otras iglesias. Son 2 y algo de millones de almas que hay aquí en el Valle de San Fernando. Y dice Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, dice, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dice. Ya no lloramos por las almas perdidas, hermano. Hoy los hermanos lloran porque se les murió el perrito, se les murió el gatito. Lloran y hasta los entierran, les hacen un funeral. ¿Verdad? Pero no lloran porque se murieron 20 y se fueron al infierno. Y como ahora todo el que se muere se va al cielo. Aunque haya sido un sinvergüenza, patero, alcohólico, drogadicto. Dicen ahora ya está en una vida mejor. ¿Cuál vida mejor? Y el que no se arrepiente, hermano, se va al lago de fuego. ¿Verdad? Jesús habló bien claro y dijo, el que cree en mí, dijo, tiene vida eterna, pero el que no cree en mí, dijo, no tiene la vida eterna, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces dice Joel, convertíos, dice, a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, dice, vuestro Dios. Mire el verso 15. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocada la asamblea. ¿Qué es lo que hemos hecho esta semana, verdad? Convocada la asamblea, la iglesia. Dice, tocad trompeta. O sea, hermano, hay que decirle a todo el mundo, los que están en las redes sociales, que se unan en este ayuno para provocar un avivamiento. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a la asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, a los líderes, juntadlos, dice, congregad a los niños, a los que maman. Imagínense, aún los que maman, hermano. Aquel rey fue más inteligente, aquel hasta los animales puso en ayuno. Imagínense. Y luego dice el verso 17, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no nos entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decirlo entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces necesitamos el ayuno y la oración. Va a hacer que las iglesias se llenen de gente. Dios va a traer almas, ¿verdad? Para que conozcan al Señor. La razón número 3, ¿por qué tenemos que ayunar? Es en tiempos de crisis. Cuando hay crisis hay que ayunar. Es una señal que hay que ayunar. No podemos hacernos los locos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si hay una familia que está siendo atacada por el diablo, si la iglesia está siendo atacada por el diablo, en alguna área, hermanos, hay que ayunar. Por eso de ayunar solo en enero y todo el año después ya no volvemos a ayunar, esa es religiosidad. El ayuno es parte de la disciplina. Como usted tiene una disciplina para orar, para ofrendar, para diezmar cada vez que recibe un cheque, usted tiene una disciplina, ¿verdad? No necesita que le lean Malaquías 3:10 todos los domingos. Así es el ayuno. La oración es una disciplina, el diezmo es una disciplina, el ayuno es una disciplina. Entonces la tercera razón es para tiempos de crisis. En Esther 4:16 encontramos aquí, había un decreto del diablo de destruir al pueblo de Dios. El diablo levanta decretos, hermano, ¿verdad? El diablo es bien organizado en levantar escuelas satánicas en cada ciudad de este valle, ¿verdad? Para destruir las iglesias. Si usted escucha a una persona que practicó la magia negra y se convirtió a Cristo, le va a decir cómo ellos hacen para que las iglesias se enfríen y se cierren, ¿verdad? Y se cierren. Aquí había una crisis grande.
y era una crisis contra el pueblo de Dios. Pero una joven se levantó, era huérfana, pero había llegado, Dios la llevó de una manera sobrenatural para ser la esposa de este rey, ¿verdad? Que era rey de 127 provincias. Y dice ahí en Esther 4:16, esta joven le dice a su tío Mardoqueo, que trabajaba en el gobierno ahí de Azusa, le dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mire qué tremendo. Esta joven se armó de valor y le dijo a su tío: mándale cartas a todos los judíos que no coman por 3 días y 3 noches, y yo me voy a presentar delante del rey. Y si el rey no le extendía el cetro, hermanos, ahí nomás podía quedar muerta, calcinada de un solo. Lo tremendo es que cuando se presentó delante del rey, el rey le extendió el cetro y le dijo: pídeme hasta la mitad del reino y te la daré. Y ahí ella intercedió. Entonces el resultado de los 3 días, hermanos, del ayuno de Esther cambió, salvó la vida de un pueblo, de una nación. Por eso los judíos, cuando leen el libro de Esther, le tienen tanto respeto, porque esta joven Dios la usó para salvar a los judíos. Porque los judíos, la meta era de desaparecerlos del planeta Tierra, ¿verdad? Y nunca los van a desaparecer porque es el pueblo de Dios. Entonces necesitamos orar para tiempos de crisis. Esa es otra tercera razón. La cuarta razón: necesitamos ayunar para que Dios nos revele, para que nos revele sus planes, ¿verdad? A sus hijos. Hay cosas que Dios te las va a revelar, hermanos, si ayunas y si oras. Hay cosas que Dios revela a algunos creyentes, no porque son mejores que otros, sino porque se meten en ayuno y oración. Yo siempre que me he metido en ayuno y oración, Dios me ha revelado cosas a mí. Cosas que no normales me lo va a hacer, ¿verdad? Pero aquí en Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3, Daniel oró para que Dios le revelara. Cuando usted y yo nos metemos en ayuno y oración, Dios te puede revelar, hermanos, lo que va a pasar en los próximos 3, 5 años. Dios te los puede revelar lo que va a pasar. Y aquí en Daniel 10, 2 y 3 dicen: aquellos días, yo Daniel, estuve afligido, dice, por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos días son? 21, ¿verdad? Por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, ¿verdad? Y ahí vino el Señor y le reveló en el verso 14. Si usted va ahí al verso 14, ahí mismo, dice, verso 14: he venido, le dijo el Señor, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. 3 semanas estuvo Daniel metido en ayuno y oración, y Dios le reveló, ¿verdad?, lo que iba a suceder en el reinado de todos esos reyes que estuvo Daniel, en el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Belsasar, el reinado de Darío. Dios le revelaba a Daniel, ¿verdad?, lo que iba a venir. Qué tremendo, hermano, que Dios te puede hablar audiblemente, como te puede hablar en un sueño, te puede hablar en una visión, ¿verdad?, como te puede hablar audiblemente. Anoche vino una hermana a la vigilia que dice: lo escuché, pastor, en Facebook anunciando la vigilia. Y yo dije: no voy a ir. Y me quedé dormida. A las 7:20, dice, de la noche,
una voz dijo, la vigilia. Y se levantó, dice, salió quemando llanta y se vino para la vigilia. Tremendo, ¿verdad? Pero exactamente, dice el Señor, la voz que dijo, la vigilia. Así puede hablar el Señor, hermano. Te puede hablar audiblemente. Esto yo le digo al Señor, Señor, háblame a mis hijos audiblemente, para que ellos tengan un encuentro personal contigo. Todos nosotros deberíamos de tener encuentros personales con Dios. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Dios, hermano, ¿verdad? Usted todavía duda de su relación con el Señor. Por eso es importante conocer toda esta revelación que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, dejemos de comer tacos y pupusas y pongámonos esta semana en ayuno y oración, ¿verdad? Para que Dios nos revele los días que vienen para nosotros. Si serán días de bendición o días de, ¿verdad?, de crisis. En Levítico 23, 27 habla del ayuno, de la importancia de lo que es el ayuno. Este era el día más importante para los judíos. Hasta el día de hoy, ellos practican esto, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, ¿verdad? Donde ellos es el único día que ayunan 24 horas, desde que cae el atardecer el viernes hasta el siguiente día que cae el atardecer para el domingo. Ellos ayunan, porque ese día es cuando ellos presentan todos los pecados a Dios. El día de la expiación era el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y ese día el sacerdote llevaba los pecados de él y los pecados del pueblo. Y si el sacerdote había caminado torcido todo el año, ahí quedaba muerto adentro del lugar santísimo, ¿verdad? Entonces era un día muy importante para los judíos. Nada más que hay judíos hoy en día que son hipócritas, porque mi esposa tiene un patrón que le limpia la casa el día de Yom Kippur fumando, está en la casa. Está ayunando, dice, pero dice que el cigarro no, ¿verdad?, no llena, entonces se puede fumar. No, hermano, ¿qué pasó? ¿Verdad? En Levíticos 23, 27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ¿verdad? Y ahí nos enseña el principio de examinar las áreas de tu corazón. Debemos de ayunar, hermanos, ¿verdad?, para examinarme a mí mismo. Esta es la quinta razón, ¿verdad? Debemos de ayunar para examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy creciendo, ¿verdad?, en el servicio? ¿Estoy creciendo en la palabra? ¿Estoy creciendo en mi relación con Dios? Debemos de ayunar para examinarnos a nosotros mismos. El salmista le dice al Señor, examina mi corazón y pruébame, le dice, a ver si hay camino de perversidad en mí. Tenemos que examinarnos, Señor, te estoy honrando a ti con la vida, con la clase de vida cristiana que yo llevo, o será que yo llevo una vida a medias, ¿verdad? Entonces no, hermano, tenemos que ayunar, ¿verdad?, por mi soberbia, por mi orgullo, por mi ego, por mi yo. Nos gustan las bendiciones de Dios, pero no nos gustan a veces las condiciones que Dios pone para bendecirnos, ¿verdad? La sexta razón por qué tenemos que orar es para ser libres todos los días. Póngale ahí, para ser libre todos los días. Porque hay hermanos que piensan que solo el día que nosotros recibimos a Cristo fuimos libres y ya más no necesitamos la liberación. La liberación es todos los días, hermano. Todos los días necesitamos ser libres, ¿verdad? Por eso David dice, y andaré en libertad, dice, porque busqué tus mandamientos. Necesitamos orar. En la mañana que usted se levanta, Señor, quiero vivir en libertad. Que ningún vicio me atrape, ningún mal hábito me atrape. Quiero ser un hombre libre, porque conozco la verdad, conozco a Cristo. Si tienes alguna lucha con algún pecado, algo del mundo que te atrae, ¿verdad?, una batalla entre tu carne y tú, ¿verdad? Porque a veces le echamos la culpa todo al diablo, ¿no? A veces la culpa es con nuestra carne, hermano.
El pleito es con nuestra carne. Entonces necesitamos ayunar y orar para que todos los días seamos libres de las trampas del diablo, ¿verdad? Dijo un hermano predicador los otros días, hasta cuando miremos Facebook, hermano, dice, oremos antes de abrir ese teléfono, porque a veces nos volvemos tontos leyendo las tonterías de todos, dice, ¿verdad? Sino que usemos el Facebook a veces para cosas buenas, hasta para eso, para encender el televisor. Si vas a ver una película, órale al Señor. Yo veo que a mi esposa le gusta ver películas, pero siempre ora, Señor, que encuentre una película bonita para verla con mi esposa, ¿verdad? Y siempre encuentre una película que tiene un buen mensaje para el matrimonio. Entonces necesitamos ayunar para la liberación. En Jueces 20, 26 encontramos un ejemplo de liberación. Jueces capítulo 20, versículo 26. Dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y oraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Es bonito porque si usted lee los versículos anteriores, el pueblo de Israel había perdido una gran batalla y mataron un montón de gente del pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que lloraron y todo ahí y ayunaron. Pero cuando usted lee el verso 35, de ahí de Jueces 20, mire el verso 35. Y derrotó Jehová, dice, a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 28,100 hombres de Benjamín, todos cuales sacaban espada. Aquí Dios les dio la victoria, ¿verdad? Aquí Dios les dio el poder. Aquí ellos fueron libres. ¿Cuál fue la clave? Ayunaron y lloraron, dice, y afligieron su alma hasta la noche. Mire qué gran victoria Dios les dio. Habían perdido la batalla anterior porque quisieron ir a pelear sin ayuno y sin oración. Y hermano, la oración y el ayuno son las armas del cristiano, ¿verdad? Si un cristiano va a la guerra sin ayuno y sin oración, va a perder. Entonces aquí Dios les dio una gran victoria, ¿verdad? A Israel. No se puede ganar una guerra con esfuerzo propio, pero el ayuno y la oración son extraordinarios. Por eso necesitamos orar, para que seamos libres. Que ya ese pasado, hermano, hay gente que vive del pasado, ¿verdad? Y siempre que pelean sale el pasado a la luz. Ya deje ese pasado, ¿verdad? Tenemos que vivir enfocados en lo que está por venir. Puestos los ojos, dice la Biblia, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces tenemos que orar por la liberación de aquellos que están atados, pero primeramente orar por nosotros. Porque si yo estoy esclavo de una atadura, ¿cómo voy a liberar a aquel si yo estoy peor? No, yo tengo que ser libre para poder ayudar a aquel que está atado y poderle decir, ¿sabes qué? Yo salí de esa maldición, yo salí de esa atadura. Por lo tanto, yo te puedo ayudar a levantarte y a que seas libre. Pero tienes que ayunar y tienes que orar. Qué tremendo, ¿verdad? Un pastor amigo mío dice que cuando alguien viene a donde él y le dice, mire pastor, le cuentan un sueño o algo, ¿verdad? Y el pastor no entiende, dice que la receta de él le dice, ¿sabes qué? No entiendo eso, pero vení en 3 días. Voy a ayunar y voy a orar para que Dios me dé una respuesta de lo que te está pasando en tu vida. Y dice, nunca me ha fallado, hermano. Dijo. Siempre que me toca, dijo, darle una respuesta a alguien y no la tengo, ayuno 3 días, ¿verdad? Y Dios me da, dice,
la respuesta que esa persona necesita y queda satisfecha. Hermoso, ¿verdad? Poder vivir en esa libertad que Cristo nos da. Así que necesitamos aprender, hermanos, estos principios poderosos, ¿verdad? Y la última razón por la que tenemos que ayunar es para el juicio que está bajo esta nación. Porque hay un juicio sobre esta nación. Necesitamos orar. Necesitamos ayunar, como dice allá 2 de Crónicas 7:14. Mire, tenemos un ejemplo en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29. Y sucedió, dice, que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Usted sabe que Acab fue un rey perverso, malo. Fue uno de los reyes más malos que ha tenido Israel. Esposo de una bruja llamada Jezabel, ¿verdad? Un rey malvado. Y Dios decidió exterminar a Acab, su familia, sus hijos, todo. Pero mire que este rey conocía, ¿verdad?, cómo llegarle a Dios. Se humilló, se puso en ayuno y oración. Y Dios lo perdonó, hermano, ¿verdad? Entonces, hay un poder extraordinario en el ayuno y en la oración. Si Dios pudo perdonar a este rey tan malvado, ¿usted cree que Dios no lo va a perdonar a usted, hermano? Que tal vez le ha fallado al Señor. ¿Usted cree que Dios no lo va a levantar? Claro que sí. Ese es el poder, mire, del ayuno y la oración. ¿Verdad? Que el ayuno y la oración puede salvar tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu salud, aún tu vida. Hay gente que se ha enfermado y se ha metido en ayuno y oración y Dios los ha perdonado y los ha librado, ¿verdad? 9 le dije que eran, ¿verdad? La octava razón por qué necesitamos ayunar es para la sanidad. Necesitamos orar para ser sanos, hermano, ¿verdad? Por la salud necesitamos ayunar y orar. Necesitamos conocer verdaderamente. La glotonería es pecado. Es pecado. Entre más usted come, más quiere comer. Es pecado. Yo, cuando me convertí al Evangelio, leí este versículo por primera vez y me asusté cuando lo leí. Y le dije a mi pastor: pastor, explíqueme este versículo porque no lo entiendo. Y está en Proverbios 23:2. Vamos a leerlo. Y el pastor me dijo: ay, hijo, ese versículo está fácil, me dijo, interpretarlo. Yo te lo digo, me dijo, yo te ayudo, ven. Mire lo que dice, léalo conmigo. Y pon un cuchillo, dice, a tu garganta, si tienes ¿qué? ¿Lo entiende usted o se lo explico? Usted es más inteligente que yo sé que usted lo entiende, ¿verdad? Pon un cuchillo a tu garganta, dice, si tienes gran apetito. Y el pastor, bien práctico, me dijo: mira, hijo, me dijo, ese versículo habla, me dijo, que si a ti te gusta comer mucho, me dijo, ¿verdad? Que cuides tu salud, que hay que ayunar, ¿verdad? Hay que ayunar, imagínense. Entonces, el ayuno, hermano, es para la sanidad. Según la ciencia, dice que cada 3 días que usted ayune, usted gana un día más de vida. Cada 3 días que usted hace un ayuno. ¿Se imagina? No, hombre, entonces quiere decir que los que ayunan van a vivir muchos años más, ¿verdad? Entonces necesitamos tener dominio propio. Yo el jueves yo andaba bien comido,
Mi esposa me mandó bien comidito aquí al templo. Llegamos en la noche y por andar de hartón, yo andaba bien comido. Y yo comí, hermanos, y todo. No, hombre, no me dejó dormir esa comida toda la noche. ¿Verdad? Yo comí sin ganas. ¿Ha fijado usted que hay gente que come sin ganas? No tienen hambre. Pero ya es un vicio que tienen, ¿verdad? Y dice, pon un cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Yo llego a mi casa en la noche, hermano, y yo digo, a la cocina no voy, te reprendo. Y ahí nomás me voy para el cuarto, pero volando, porque si yo hablo a refi me la como toda. ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender a tener dominio propio. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces necesitamos orar para la sanidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si a usted le gusta comer bastante, compre una máquina de hacer ejercicio y haga ejercicio día y noche, para que no se engorde. Yo tengo un hermano que quema 4,000 calorías diario, 5 horas en bicicleta. Puede comer bastante y no se engorda, porque quema demasiado calorías ingratas, ¿verdad? Entonces, aquí queremos terminar. La 9ª razón por la que tenemos que ayunar es para dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Adán perdió el dominio por andar de comelón. Cristo ganó el dominio por ayunar 40 días y 40 noches. Entonces, necesitamos orar para que tengamos dominio propio. Porque dice la Biblia que el pecado está a la puerta. Y si no tenemos dominio propio, ahí vamos a ir, hermano. ¿Para dónde va Vicente? Es el dicho, para dónde va toda la gente. ¿Verdad? Necesitamos tener dominio propio. Porque si no, el pecado nos va a destruir, o nos va a zarandear, o nos va a sacar de los propósitos de Dios. Jesús dijo en una ocasión, por ahí viene Satanás, dijo, pero yo no tengo nada en él, ni él en mí. Yo siempre he dicho, este país te da todo, pero te quita Dios y te quita tu familia. Porque hay gente que no tiene dominio en este país, ¿verdad? Cualquier cosa les roba la bendición. Yo a mis hijos les he enseñado y les digo, no busques un trabajo donde te va a impedir venir a la iglesia. No lo busques. Busca uno donde tú vas a poder adorar a Dios. Porque la Biblia dice que no hay que hacer tesoros solo en la tierra, sino también que hay que hacer tesoros en el cielo. Y cuando el enemigo te atrapa en un trabajo, hermano, ya te pierdes la riqueza espiritual. Y la cosa es que ya tus hijos ya no van a venir a la iglesia. Y cuando sean grandes, usted va a decir, pastor, ¿y por qué mis hijos se perdieron? Porque usted dejó de venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué mis hijos se perdieron? Porque usted, ¿verdad? Pero si usted se mantiene, hermano, tal vez sus hijos se han salido, pero van a regresar. Porque dice la Biblia que cuando tú instruyes al niño en el camino de Dios, dice, no se va a perder. Cuando fuere viejo, dice, va a regresar. Tarde que temprano, ahí va a entrar por esa puerta. Todo golpeado, tal vez sin zapatos va a venir, pero va a entrar. El Señor lo va a traer. Porque la oración de un padre y de una madre bañada con ayuno y oración, olvídese, Satanás no le puede matar a su hijo. Por eso Dios le dijo al diablo, te presto a Job, pero no me lo toques, no me lo mates, porque su alma es mía. Zarandéalo, sí, ¿verdad? Pero su alma no se la toques porque es mía. Y no pudo Satanás contra Job, porque Job era un hombre de ayuno y oración. Amén, hermanos. Necesitamos orar para tener dominio propio, ¿verdad? ¿Cuántos creen que necesitamos ayunar? Necesitamos ayunar. Para nosotros mismos, para ver cambios, para mejorar en la familia. Si Jesús ayunó, hermanos, no solo una vez, para Jesús era un estilo de vida ayunar, ¿verdad? Por eso Él vivió en el poder del Espíritu Santo. Nuestra alma a gritos clama que la pongamos en ayuno y oración.
¿verdad? Para ver cambios en nuestra vida. Entonces, el ayuno nos empodera, pero también mueve la mano de Dios. Con el ayuno bendecimos a nuestros hijos y bendecimos a la familia, ¿verdad? Y vamos a ver un propósito realizado en nosotros. Así que vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Y que el Señor nos dé fuerza y nos dé dominio en esta semana. Una vez un hermano me llamó a las 8:30 de la mañana: pastor, tengo que entregar el ayuno. ¿Qué pasó? Le digo: no aguanto el hambre, me dijo. No, hermano, no seas cobarde, hombre, le digo yo. No, me dijo, en serio, le hablo, me estoy muriendo, me dijo. Las tripas me chillan y me chillan, me dijo. No, le dije, eres un cobarde, le dije yo. ¿Cómo que a las 8:30 me llamas? Todavía fueran las 3 de la tarde, le digo. No, le digo, no tenés dominio propio. Ora para que Dios te dé dominio propio. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, la Biblia dice, Padre, que tú diste la vida, Señor, por todo aquel que cree en ti. Tú pagaste un precio, Señor, en esa cruz del Calvario, Padre. Fuiste blasfemado, Señor. Fuiste maldecido. Fuiste calumniado, Señor. Se te puso una corona de espinas, Señor. Te escupieron en la cara. Te dieron latigazos, Señor. Pero era el único plan para la humanidad, para que fuera salva. Tú pagaste el precio, Señor, para que ahora nosotros estemos aquí, en este lugar. Y como dice tu palabra, de gracia recibiste, dad de gracia. Señor, fuimos salvos